tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Gloria a Dios, gloria a ti, mi Rey, mi amado Señor, en quien confiamos, en quien depositamos todas nuestras esperanzas, en todo tiempo y en todo momento. A ti, amado Padre, sean dadas las gracias por esta mañana maravillosa que nos vuelves a regalar para escuchar tu palabra y para que todos estemos juntos delante de ti, reunidos, mi Dios, como un cuerpo y poder ser bendecidos. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendice. Un abrazo. Hoy pretendo, en el nombre del Señor, poderles llevar un mensaje que se llama Dios prospera y bendice en medio de las pruebas.
Dios prospera y bendice en medio de las pruebas. Sí, así es. Así es como lo dice ese título. Y pretendo con la ayuda del Señor mostrarles que eso es realmente cierto mirando el pasaje de Génesis, capítulo 39, desde los versículos 1 al 6. Génesis 39, versículos 1 al 6, y con la ayuda y el favor de Dios pretendemos llevarle un mensaje de fe y de esperanza. Si son tan amables de ponerse sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Dice Génesis 39:1: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana. Yo te ruego, mi Dios, con todo mi ser, que me llenes de tu gracia para predicar tu palabra, Señor, apegada a tus estándares, y que ésta sea de beneficio y de bendición para tu pueblo y todas las personas que lo escuchen. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios prospera y bendice en medio de las pruebas. Y sabemos realmente que Dios es soberano. Nosotros lo sabemos, y que sus propósitos son eternos. Pero también sabemos que el hombre es responsable por sus actos y de cómo administra el tiempo y las cosas que Dios les ha entregado en sus manos. Muchas veces la primera reacción que tenemos ante un problema es olvidarnos de Dios y no recordar esa hermosa promesa que hay en Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Son todas. Olvidamos también lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Definitivamente, nosotros tenemos el beneficio de conocer el desarrollo de esta historia de José. Podemos ver la mano de Dios en su vida aún con mayor claridad de lo que podía ver el mismo Potifar, el propio Potifar, y hasta el mismo José. Podríamos llamarle robustecimiento de su fe y una mayor comprensión de Dios y su soberanía le estaban capacitando para hacer frente a muchas otras nuevas pruebas que le esperaban. Amados hermanos, a José se le esclaviza en este capítulo, en el 39, y luego
se le encarcela en el próximo capítulo. Pero ambos capítulos tienen la particularidad de que tienen que ver con el fortalecimiento. Ese fortalecimiento que viene por medio de esas bendiciones que trae el Señor a través de los tiempos de crisis. ¿De qué manera Dios nos prepara? Bueno, esas experiencias de José demuestran cómo Dios prepara a un creyente para que sea la persona que debe ser y para que haga la obra para la cual ha sido llamada. Un creyente tiene que estar preparado tanto para llevar una vida plena como para hacer su obra en la tierra. Dios se ocupa de esa preparación. ¿Qué hace el Señor? Bueno, Dios toma las bendiciones y las pruebas de la vida cotidiana para enseñar al creyente lo que necesite aprender para convertirse en mejor trabajador, en mejor siervo y el mejor líder que Dios quiere que sea. Dios ha llamado al creyente a hacer una obra específica, a completar una tarea específica mientras se encuentra en la tierra como peregrino y extranjero. Y es que al creyente se le deben enseñar esas cualidades y habilidades de liderazgo que se necesitan para cumplir el propósito y la obra que Dios le ha dado. Y lo más probable es que el Señor esté sacando lo mejor de nosotros en estos momentos. Y estamos dando unos frutos que a lo mejor no pensábamos dar. Quizás algunos no sabían cocinar, pero también quizás algunos no sabían lo que de verdad era compartir en familia y apreciar en su justa dimensión a sus hijos, a su esposa. Probablemente algunos por primera vez están haciendo el esfuerzo de alimentar a sus hijos, alimentar a sus esposas por medio de la palabra del Señor. Probablemente algunos estén valorando ahora más el bendecir a sus amigos, a sus relacionados con la palabra de Dios, ya sea por teléfono o por redes sociales, en fin, por los medios que Dios en su infinita gracia y misericordia nos dé para llevar su precioso evangelio. En el caso de José, su llamado y su obra era darle alimento a su familia y salvar a Egipto, sobre todo de la hambruna. Y mis amados, no importa cuál sea nuestra obra, Dios nos bendice en las pruebas de la vida diaria, de la vida cotidiana, y nos enseña lo que necesitamos para convertirnos en la persona, en ese obrero, en ese siervo que Él quiere que seamos. Por medio de esas bendiciones, en medio de las pruebas, Él fortalece al creyente para que tome mejores decisiones en el futuro. Dios quiere confiarnos cada vez más trabajo y servicio. Quiere confiarnos cada vez más qué hacer para Él y su gloria, por la familia, por la iglesia a la cual perteneces y para la sociedad o por la sociedad. Y es que cada experiencia difícil es para enriquecer nuestro carácter. Es para enseñarnos algo que nos fortalecerá para las decisiones futuras. Dios obra todas las cosas a bien para los que lo aman verdaderamente.
Dios tiene el conocimiento y poder para obrar todas las cosas a bien. Él puede controlar y ocuparse de todo en nuestras vidas. Absolutamente todo en nuestras vidas. Dios es soberano. Dios es poderoso. Pero el hombre no puede controlar muchas situaciones en su vida, tal como se está evidenciando en estos tiempos. ¿Cuál es la razón por la que Dios permite que enfrentemos tiempos difíciles y pruebas difíciles en nuestras vidas? Podemos encontrar luz en lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 5 al 7, donde habla que nuestra fe es más preciosa que el oro y necesita ser probada con fuego. Dice la palabra de Pedro en Primera de Pedro 1, del 5 al 7, que sois guardados, oigan bien, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor espera que aún en estos tiempos difíciles nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria. Miren, mis amados, ningún hombre ni ninguna nación pueden controlar las pruebas terribles de la vida. Ningún hombre puede controlar esas pruebas terribles de la vida. Pruebas como la maldad, las enfermedades, los accidentes del tipo que sean, los sufrimientos, aún la misma muerte. El hombre no la puede controlar. Dios es el único que puede fortalecernos si está dentro de su voluntad, liberarnos de las pruebas más terribles de la vida. Solo Dios puede darnos una vida de amor, de gozo y paz para estar satisfecho en esta vida terrenal que llevamos. Solo Dios puede dar la esperanza y la seguridad que la humanidad necesita para vivir. Y luego llevarnos ante su presencia en fracciones de segundo cuando Él así lo desee. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es la razón principal de las pruebas de la vida? Porque definitivamente a nadie le gusta, al menos que yo sepa, todavía no conozco a nadie que le gustan las pruebas como tal en la vida. Bueno, Dios quiere enseñarnos que Él tiene el control de todo. Esa es una de las razones principales de las pruebas de la vida. Que Dios quiere enseñarnos que Él tiene el control de todo y que también Dios se puede ocupar de todo, no solamente ahora, sino siempre. Y es que el creyente debe seguir aprendiendo a depender más y más de Él y menos de sí mismo. Dios anhela que nos volvamos a Él, no solo para las cosas difíciles, sino también que dependamos de Él para las fáciles, en las cuales tenemos en gran manera, nuestra tendencia es dejarlo de lado. ¿Qué hace el Señor? Bueno, el Señor toma las pruebas que nos llegan y nos motiva a confiar y depender de Él. Él nos motiva a pedir ayuda.
y a no ser orgullosos, a no ser independientes, sino dependientes de Él. Porque dice su palabra en ese mismo Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos, como dijimos anteriormente, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito divino y eterno en absolutamente todo lo que a un hijo de Dios le sucede. Hay un propósito. El Señor quiere ser el primero en todo y que lo consagremos a Él en todo. Dios fortalece, Dios prospera y bendice a José en medio de la prueba. A José se le fortaleció más por medio de las bendiciones. Dios bendijo a José para que pudiera no solo aprender y fortalecer el liderazgo y el trabajo para el Señor, sino también que esta prueba sirvió como estímulo para seguir fortaleciendo su fe y su confianza en el Señor. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Cayó en manos de Potifar, un oficial egipcio de alto rango de Faraón. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios con José? Bueno, Dios estaba con José bendiciéndolo y supliendo sus necesidades de tal forma que Potifar lo trasladó a su propia casa. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José está en medio de una situación difícil, pero está viendo la mano de Dios obrar en su vida. El tener la certeza que Dios está con nosotros se convierte en una bendición en medio de la prueba. Dice la palabra que Jehová estaba con José. Y por supuesto que también está ahora con su pueblo. Y esa es una promesa que el mismo Jesús se la recordó a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está de la misma manera que estuvo con José, está con nosotros. Imagínense a José en esas circunstancias. Un joven de 17 años a quien habían criado en un hogar cómodo. Siempre había sido el hijo preferido de su padre Jacob. Siempre tuvo todo lo que necesitaba y quería. Pongan atención a esto, amados padres. Jacob consintió mucho a José, lo mimó y hasta cierto punto lo malcrió y lo sobreprotegió. Todo esto delante de los ojos de sus otros hermanos. Y ahora, en tan solo unos cuantos días, José era un esclavo en Egipto, a kilómetros de distancia de su padre y a kilómetros de distancia de su hogar. Además, José era esclavo por culpa de sus hermanos. Fueron ellos quienes lo vendieron como esclavo. Ellos lo odiaban a José. Y por supuesto que este joven estaba destinado a sentirse destrozado y devastado. Pero Dios, que es infinito en misericordia, que es soberano y poderoso, utilizó estas circunstancias como una herramienta poderosa, no solo para alimentar a su pueblo escogido, como podemos observar en los siguientes capítulos, sino también para curar las heridas entre esos hermanos, entre sus hermanos que lo vendieron.
Mis amados hermanos, sabrá Dios cuántas familias están arreglando situaciones que eran difíciles de resolver y heridas viejas ahora estando más tiempo en sus casas, limando asperezas. Solo Dios sabe cuántos esposos y esposas que estaban distanciados y cuántos hijos estaban distanciados de sus padres. ¿Cuántos padres estaban distanciados de sus hijos? Y esta cuarentena los ha acercado para que se den el valor que no se habían dado y que llegue el perdón que tanto se necesitaba. Solo Dios sabe. Después quizás se escucharán testimonios en muchos hogares, no solamente de este país, sino también del mundo, de cómo Dios obró en su gracia, en su infinita misericordia. Familias distanciadas en pos de la famosa productividad en la que el mundo ha estado envuelto, olvidándose de lo más hermoso, de las cosas pequeñas pero hermosas que Dios nos ha regalado para que la disfrutemos y para que le demos a Dios el lugar que se merece. Bendito Dios. Padres que salían de sus casas y los hijos le estaban creciendo en sus propios ojos, en su propia cara, y no se daban cuenta porque prácticamente salían de sus hogares a producir, estando ellos durmiendo, y regresaban de noche cuando todavía dormían, cuando también dormían ya. Y es que los caminos del Señor definitivamente, como dice su palabra, son inescrutables. Como dice Pablo en Romanos 11, capítulo 11, versículo 33, que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Increíble lo que el Señor está haciendo a través de las situaciones y de esta que está viviendo el mundo entero en crisis. Las riquezas de su sabiduría. Miren, les invito a que piensen solo por un momento, por un pequeño momento, cómo se podía sentir José en ese momento, en ese instante. Quizá destrozado por la separación de su padre, acongojado por el odio de sus hermanos, esclavizado y arrancado de su hogar, devastado porque sencillamente a lo mejor no sabía qué hacer. José se encontraba en una ciudad extraña, en una de las ciudades más grandes del mundo. No sabía, no conocía de su cultura, no sabía nada de las personas. La situación de José era muy difícil. ¿Qué debía hacer? Bueno, solo había una cosa que él podía hacer: recurrir a Dios. Recurrir a Dios. Pero también sabemos, hermanos, que José no solo recurría a Dios como última opción. No. Sino también como la primera, aún en las cosas pequeñas. José estaba viendo y viviendo el fruto de tener una relación continua con su Señor. Él estaba viviendo en la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. La pregunta es si estamos viviendo nosotros en la voluntad del Señor en estos días. Y si esa voluntad la estamos asumiendo como que es buena, que es agradable y perfecta. Obviamente, José oró y oró, pidiéndole a Dios que lo fortaleciera y lo ayudara, porque las escrituras dicen que el Señor estaba con José supliendo sus necesidades, como dice este versículo 2.
mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, Potifar. Pero podemos notar otro elemento en esto, que José también se esforzó, no solo oró, sino que también se esforzó. A él lo habían raptado, lo habían esclavizado y tenía que ajustarse a toda una nueva forma de vida. A una nueva forma de vida. Pero José no se estaba llenando de autocompasión, no estaba maldiciendo a Dios, no estaba molesto con el mundo, ni aburrido, no se estaba quejando. Cuando Potifar lo compró y se le asignó su tarea específica, José la realizó y la hizo bien. Y el Señor bendijo su trabajo. Esto se notó tanto que Potifar se lo llevó a su propia casa. Aquí nosotros podemos ver lo que se llama la responsabilidad humana. Vemos cómo José es un hombre responsable que sabe lo que tiene que hacer y lo hace dentro de la soberanía de Dios. Y la presente situación esta situación que estamos viviendo debe llevar al creyente a no acomodarse y descuidar su crecimiento espiritual. Todo lo contrario. José siguió todos los días poniendo a Dios sobre todas las cosas y esforzándose en todo lo que hacía. José sabía muy bien de que no era el momento de acomodarse ni caer en pereza con su crecimiento espiritual. No era momento de quejarse. José sabía que no era el momento de lamentarse. Y esto debe ser una motivación para nosotros los creyentes a no perder tiempo y oportunidad con nuestro crecimiento espiritual. En nuestro crecimiento también con nuestros hijos, con nuestras familias. No perdamos tiempo y esforcémonos. Debemos de interesarnos por el prójimo, por el vecino, por esos tíos que a lo mejor tenemos muchos que no sabemos de ellos y no hablamos, por los hermanos de la iglesia. ¿Saben qué fue lo siguiente que pasó? Que Dios llevó a Potifar a ver al Señor y su gracia en el mismo José. Versículo 3. Y vio su amo. ¿Cuál es su amo? Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. Potifar notó la diferencia entre el trabajo de José con el resto de los demás esclavos. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la confianza de José en Dios y el lugar que representaba Dios en su vida. Dios era una bendición en la vida de José. Él estaba dando testimonio del Señor en su vida, frente al otro, frente a los otros, en situaciones difíciles. Este testimonio de José con Potifar es una invitación a la iglesia del Señor para que haga lo mismo en estos tiempos de tanta necesidad. Hay personas que creerán en nuestro testimonio, que verán a la gracia del Señor en nosotros en estos tiempos difíciles. ¿Qué hacía la gracia de Dios en la vida de José? ¿Qué hacía? Que todo cuanto José hacía prosperaba. ¿Ven ahí?
El Señor hizo de José un éxito en todo lo que hacía en tiempos de crisis. José estaba experimentando y dando testimonio de Jehová, el Dios verdadero del cielo y la tierra, el Dios dueño del oro y la plata, el Dios de salvación y de gracia, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Dios bendice la vida de los suyos para que estos bendigan a otros hasta en tiempos de crisis. Notemos lo que dice el versículo 3. De nuevo. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y miren aquí lo otro. Y que todo lo que él hacía, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Nótese que José era administrador de lo que no era de él. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Aunque era Potifar que lo estaba poniendo en sus manos, pero todo es del Señor. Él es el Señor que hace prosperar todo lo que ponemos en sus manos. ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000? Todo hay que ponerlo en las manos del Señor, de la misma manera que lo hacía José. Pero ¿qué más hace? ¿Qué más hace el Señor por José? Bueno, que Dios llevó a Potifar a promover a José para supervisor de su propiedad. Versículo 4. Hacía yo José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Estamos hablando de que Potifar ha entregado todo lo que tenía en manos de José. Mis amados hermanos, solo la gracia de Dios puede hacer eso. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Que un hombre como Potifar pusiera todo en las manos de José. Y el hecho de que Potifar puso a José como administrador de todas sus posesiones es un hecho que hay que notar. Noten que José estaba claro que él solo era un mayordomo de lo que Dios en su gracia había puesto en sus manos para administrar. José sabía que nada era de él. ¿Cuál fue el resultado? Un resultado increíblemente grande. El resultado fue fenomenal. ¿Saben qué? José, como buen mayordomo, puso todo en las manos del mejor mayordomo del mundo, del dueño de todas las cosas. ¿Ven lo increíble de esto? Dios, Él puso la mano como buen mayordomo en las manos de... Él puso las cosas que a Él le dieron en las manos de Dios como buen mayordomo que era. En las manos de Dios, el creador, el multiplicador por excelencia y el sustentador del mundo por medio de Cristo Jesús. Hermanos, y es que no hay nada en el hombre que no se le haya dado. El mismo Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? José sabía que lo que estaba recibiendo era de parte de Dios para administrarlo. O poco o mucho. En este caso era mucho. Dios usa a Potifar como instrumento de bendición en su vida. Miren la soberanía del Señor y la gracia. Asimismo, como Potifar entregó en manos de José todo lo que tenía, que también era de Dios, asimismo Dios nos ha entregado las cosas para que la administremos aún en momentos de crisis, sean pocas o sean muchas. Miren, podemos incluso aprovechar estos momentos
para pedirles al Señor más sabiduría en el uso del tiempo para todas las cosas que hacemos. Llámese nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro tiempo de lectura de su palabra para crecimiento espiritual y comunión con el Señor. Dios bendijo a Potifar grandemente. Dios bendijo a Potifar grandemente. Pero las escrituras dicen que Potifar fue bendecido por la presencia de José y su trabajo abnegado. Miren, el hecho de que el Señor bendijo la casa de Potifar por causa de José, como lo dice ese versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto nos enseña el modo en que la bendición se puede extender a otros por medio de nosotros, aún en tiempos de crisis, aún en tiempo de aparente sequía, para enriquecer a otros. Dios bendijo y prosperó a Potifar a través de su siervo José. Y dejó, versículo 6, todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora bien, ¿por qué Dios estaba haciendo todo esto? Por supuesto que para enseñar a José a ser un mejor líder y a trabajar siempre y hacer las cosas para la gloria de Dios. De la misma manera que debería de estar haciendo con el pueblo, con su pueblo en este tiempo. Dios está usando las pruebas y circunstancias de José para seguirle enseñando no solo liderazgo y compromiso, sino también para que siguiera dependiendo de él. Es dependencia del Señor. Dios está haciendo de José un hombre más humilde todavía. Dios está trabajando en ese momento la humildad de José, al igual que debe de estar trabajando la humildad y la dependencia de su iglesia. Y José no estaba aburrido con eso, arremetiendo contra el mundo, ni culpando a otros, ni a Dios porque lo habían maltratado terriblemente o por la situación que estaba viviendo. Tampoco deberíamos hacerlo nosotros, no importa cuán terribles sean nuestras circunstancias y pruebas. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo difícil? Sencillo, necesitamos hacer lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Se entregó a Dios y confió en que Él le fortalecería, Él pelearía por él y lo ayudaría en medio de los sufrimientos y pruebas. Dios sería de bendición para él en medio de crisis. En medio de crisis. Dice el salmista en el Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Lo ven? Por lo que se gozó mi corazón. Es un asunto de confianza en el Señor. Y es un asunto de gozarse en el Señor en los tiempos de crisis, sabiendo que Él tiene el control de todo de nuestras vidas. Amados hermanos, aprovechemos este tiempo difícil como un medio de gracia que el Señor nos brinda para fortalecer nuestra relación con Él, con nuestra familia, con nuestro prójimo. Agrademos al Señor en lo que hagamos. Pongámonos a cuenta con Él. Pongámonos a cuenta con el Señor. Finalmente,
observemos que el verdadero protagonista en este pasaje que hemos leído no es José ni Potifar, es Dios y su presencia, el único que hace prosperar y bendice en las situaciones difíciles de la vida a quienes ponen toda su confianza en Él. Dios es el protagonista. Dios es el protagonista. Versículos 2. ¿Qué dice el versículo? Los versículos 2, 3, 4 y 5. Dice el 2. Mas Jehová estaba con José. Ven, es Jehová. Y fue varón próspero. Es Jehová que prospera. Versículo 3. Y su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Ven, la prosperidad en tiempo de crisis y la bendición es Jehová el protagonista. Él es quien prospera, Él es quien bendice. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En ese versículo 4 fue Dios quien puso la gracia y abrió los ojos de Potifar para ver en José a un bendecido de Dios. Y ese versículo 5 dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová. Lo ven que Jehová bendice, el Señor bendice y prospera en tiempos de crisis. Lo hizo con José, lo hizo con Potifar, lo hizo con su familia. Oh, gloria a Dios. El protagonista de esto es Dios. Él es quien bendice, Él es quien prospera. En tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas, Dios es el protagonista. Pero Él quiere que nosotros confiemos en Él. Quiero dirigir unas palabras para ti, querido amigo, que nos escuchas y aún no tienes a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Te digo que vengas a Él de la misma manera que lo hizo José, que lo reconoció en su vida y se la entregó a Él en arrepentimiento por sus pecados. Solo Jesucristo salva y da paz y esperanza a la vida del ser humano en tiempos de crisis y de desesperanza como lo está el mundo ahora. Solo Cristo lo hace. Mi amado amigo que me escuchas, ven a Jesús. Ven a Jesús en este tiempo. El Señor te quiere a ti, quiere tu corazón, quiere que le entregues su vida en arrepentimiento y fe. Que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oh Padre, gracias por estas palabras. Yo sé, mi Dios, que tú has enseñado a tu pueblo, que has fortalecido en este tiempo. Que tú bendigas tu palabra en cada corazón que la esté escuchando y que la haya escuchado en este momento. Que tú seas de bendición a tu pueblo y a los que no te conocen, como a Potifar, Señor. Padre, que tu bendita palabra sea nuestro consuelo en estos tiempos de crisis. Que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. En tu nombre, mi Dios, y para tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tu
alcanza la fuerza para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo